¿Alguna vez te imaginaste cortar un cofre sobre cartulina escolar? Y aquí podemos observar el acabado final. La verdad que quedó bastante bien. Miren los detalles, el corte. ¿O grabar de forma translúcida sobre la superficie de una hoja de jardín? Ahí podemos observar la grabación sobre una hoja de geranio. Miren los detalles. A trasluz quedó bastante bien. Excelente. ¿O grabar el logo de tu marca o un evento importante sobre un pan blanco árabe? Acá tenemos nuestro resultado, un grabado con esta Skulfun C1, un grabado sobre un pan blanco, un pan árabe. Quedó bastante bien, miren los detalles, la corona de rey. Bueno, pueden poner su logo o cualquier cosa, la verdad que quedó bastante bien. Te presento el Skulfun C1, la máquina grabadora láser más liviana, portátil y de bajo costo, ideal para principiantes. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. Esta es la máquina de grabado láser más liviana y portátil que existe a la fecha. Una máquina ideal para toda persona que recién se inicia en el maravilloso mundo del grabado láser. Y lo más importante, en este video vamos a realizar las pruebas técnicas y someterla a los diversos tipos de grabado que existe con diferentes materiales. Así que si deseas conocer más acerca de esta máquina Skulfun C1, quédate hasta el final del video. ¡Empecemos! Pues bien, aquí estamos con nuestra estrella, esta mini grabadora láser cortesía de la empresa Skulfun, el modelo C1. El grabador láser más pequeño y liviano del mercado, con una potencia de hasta 3 watts, como lo vamos a ver luego. Vamos a ver rápidamente qué es lo que trae el manual de instrucciones para el usuario. Tiene un pequeño cartón de material craft para poder realizar las pruebas que vamos a hacerla después. ¿Qué es lo que más trae? Trae unas láminas de aluminio anodizado para hacer tarjetas de presentación que probablemente lo usemos, un certificado de calidad, una lámina metálica de protección para proteger nuestra base. Tiene un área de trabajo de 15 centímetros de ancho por 13 centímetros de largo. Es básicamente la máquina ideal para toda persona que recién se inicia en este maravilloso mundo del grabado láser con este tipo de máquina. Esta es una lámina para poder proteger nuestra base de trabajo. Vamos a ver rápidamente qué trae. Aquí podemos observar el cabezal, ¿no? El cabezal, este es un cabezal liviano. Ahí están observando. Un cabezal que tiene una lámina protectora para que la luz del láser no afecte. Esta lámina protectora es magnética. El cabezal es de 3 watts, ahí están viendo, pero muy liviano, 3 watts. Y el tamaño del punto que va a permitir realizar el grabado láser es de 0.04 milímetros. Un punto muy delgado, pero que permite una alta precisión y no solamente ello, una alta calidad en los trabajos de grabado, como vamos a ver después. ¿Qué es lo que más trae? El cable para conectar al puerto USB de la laptop o de la computadora. Una madera de tilo que también la vamos a usar. Unas llaves Allen para poder sujetar y hacer el calibrado si es que es necesario. Y también trae una lámina de acrílico que es muy importante para poder realizar el enfoque manual dependiendo del material que vamos a grabar. Los lentes de protección, que es muy importante usarlos. Recuerden, cuando hablamos de trabajos con láser, la luz que genera el láser puede dañar la retina de nuestras vistas, así que es muy importante utilizar los lentes de protección que todo equipo como la Skulfun trae. Estos son lentes de protección para poder proteger, valga la redundancia, nuestra vista. Un pequeño paño para la limpieza de las gafas. El adaptador de corriente para poder alimentarlo. Es un adaptador de corriente simple, en este caso es autorrango de 100 a 240 voltios con la salida de 12 voltios 2 amperios. La salida, ahí están viendo, la salida es 12 voltios 2 amperios, solamente consume 2 amperios. Y nuestra estrella de la máquina
el armazón metálico con los motores, en este caso con los servomotores. Tiene también limit switch, que lo vamos a ver luego, y la verdad que es una máquina muy pero muy liviana. Miren, muy pero muy liviana. Hay que armarlo rápidamente. El armado solamente es en un paso, como vamos a ver en la siguiente sección de video. Bien, ahora estamos listos para hablar de algunas características técnicas importantes y cómo lo ensamblamos. La verdad que es muy simple y sencillo, altamente liviana. Como les decía, el área de trabajo 15 centímetros de ancho por 13 centímetros de largo. Externamente las dimensiones son 29 centímetros por 25 centímetros por 14 centímetros de alto. Ojo con el detalle. Es muy pero muy liviano. En la parte frontal podemos observar el puerto USB tipo C para conectar el cable, ¿no? El cable que les hablaba inicialmente. Conectamos el cable USB tipo C aquí y conectamos el otro extremo USB a la computadora, al acto. El puerto de entrada para la alimentación para el adaptador de corriente, ¿no? El adaptador de corriente lo conectamos a 220 o 110. Conectamos la entrada de la alimentación. El botón de encendido power, un LED indicador de que si está conectado, si está trabajando, si hay algún error. El eje de las X y el eje de las Y, ¿no? Miren, no pesa nada. El peso es 1.05 kilos. Y aquí quería mostrarles los limit switch. Este es el limit switch, por ejemplo, el interruptor para este caso del eje de las Y. Acá podemos observar el otro interruptor para el eje de las X acá, ¿no? Este es el de las X y este es el interruptor de las Y, ¿no? Aquí podemos observar ahí el interruptor se activa, ¿no? Acá está el interruptor, ¿ve? El interruptor que se activa y para acá se activa en la parte inferior. La lámina de protección, ¿no? Esta lámina se le retira un lado que tiene la protección. Uno de los lados se le puede retirar, el otro lo puedes dejar si así lo desees. Y esto va en la parte inferior para poder proteger la base o el área de trabajo, como les decía, que es de 15 centímetros de ancho por 13 centímetros de largo. Les voy a mostrar el cabezal, como les decía, ¿no? El cabezal, voy a retirar la parte del protector para que el láser no llegue a la vista. Es otro sistema de protección. Es muy liviano, un láser de 3 watts. ¿Y cómo lo colocamos? Muy simple. Es un solo paso. Simplemente lo conectan acá, lo desplaza y con esta perilla, con este tornillo tipo perilla, simplemente lo enroscamos. Ahí ya está listo para poder ser usado, ¿no? No hay mucho que hacer y no solamente ello, el cable de conexión al láser simplemente lo conectamos, ¿no? Ahora este cable no se va a romper para nada porque tiene acá, está sujeto a una protección, entonces esto por más que se mueva no hay forma de que se malogre o se corte el cable como sucedía en los modelos anteriores, ¿no? Modelos antiguos o de otras marcas, que por lo general este cable que va conectado al láser se suele dañar, ¿no? Algo importante de tener en cuenta, vamos a ver pues esto, algo importante de tener en cuenta es que la máquina tiene que estar debidamente calibrada, ¿no? Por ejemplo, aquí se está moviendo libremente sin ningún problema. Si nosotros vemos que estas bandas de sujeción de los laterales de los motores de paso, esta correa mejor dicho, si nosotros vemos que esta correa de los laterales está muy floja o muy tensa, no se mueve libremente como acá, entonces lo que tenemos que hacer simplemente es con nuestras herramientas que nos ha traído, liberamos estos tornillos, aflojamos y jalamos la correa o no le damos mucha extensión para poder sujetarla y luego volvemos a entornillar. Esto nos permitirá pues mantener las correas ambas que estén no muy apretadas o no muy sueltas. Ese es por un lado. Y también puede darse el caso de que el cabezal a la hora que te haya llegado se mueva, ¿no? Vibre. Y si eso sucede, lo que necesitan hacer es ajustar estos tornillos, ¿no? Con la llave para que esto no esté muy suelto, ¿no? En estos momentos, como yo puedo observar, se mueve libremente y el cabezal no está tan libre o no está tan suelto. O sea, para mí, digamos que está bien. Si no, habría que aflojar un poco las correas y no solamente ellos, ¿no? Cuando haga mis pruebas después de círculos o de otros materiales, voy a tener que tener en cuenta
que esto esté bien calibrado, si no los círculos o los cuadrados o los rectángulos que vas a grabar no va a salir definidos. Ahora les quiero mostrar cómo realizar el enfoque manual, que es muy importante. Primero vamos a ubicar nuestro protector de láser, ¿no?, que es magnético. Aquí pueden ver los imanes. Lo ubicamos en la parte inferior, ahí. Ponemos nuestra base metálica de protección sobre la mesa de trabajo, sobre el área de trabajo ahí. Vamos a suponer que quiero grabar sobre esta madera de tilo. Vamos a ubicar la madera ahí. Y ahí vamos a utilizar este material acrílico para poder realizar el enfoque manual. Lo ponemos ahí en la parte inferior y luego de ello aflojamos el tornillo, ¿no?, bajamos hasta la superficie del acrílico, ¿no?, ahí, y luego entornillamos. Luego de ello ya está realizado el enfoque manual. Me muevo, retiro el material acrílico y ahora sí yo ya puedo encender el equipo y realizar el grabado correspondiente. Como ven, es una máquina interesante, muy versátil, liviana. La puedes trasladar a cualquier sitio con un láser de 3 watts y, lo más importante, de una alta calidad y alta precisión, como lo vamos a ver en las pruebas técnicas. Vayamos a ellas entonces. Bien, nuevamente con ustedes, ahora les voy a explicar cómo realizar la configuración. La verdad que es muy simple y sencilla. Esta mini grabadora láser ScoolFun C1 puede trabajar sobre entornos Windows, como es este de acá, o sobre entornos con sistema operativo Mac. Y no solamente ello, puede trabajar con dos plataformas, como lo es Limeboard y lo que es Láser GRBL. Para mi caso voy a usar Limeboard. Vamos a abrir. No te voy a explicar cómo trabajar con Limeboard, porque eso ya lo hemos explicado en mis otros videos que te invito a ver. Y he hecho varias revisiones de máquinas ScoolFun utilizando Limeboard que te invito a ver. Ok, estamos dentro de la plataforma Limeboard. Ahora lo que tengo que es conocer qué máquina voy a utilizar y qué dispositivo. Recuerden que esta máquina se configura a través del puerto de comunicaciones USB, ¿no? Acá tengo mis puertos que tengo activos, pero voy a adicionar un puerto y necesito configurarlo y saber qué puerto es. Para ello voy acá, botón derecho, yo tengo Windows 11, voy a administrador de dispositivos, y en administrador de dispositivos lo que voy a hacer es validar qué puertos USB tengo. Acá tengo los puertos USB que les mostré en la parte anterior. Acá están los puertos USB y ahora voy a conectar la máquina al puerto USB de mi laptop para saber qué puerto adicional aparece. Pero para ello voy a encender el equipo con un solo clic aquí en el botón de Power. Ahí están observando, les estoy mostrando ahí, y la máquina está linkeando, el LED frontal linkea, y a la hora que yo conecte el puerto USB va a sonar mi laptop y va a aparecer aquí un nuevo puerto. Vamos a ver, debería aparecer un nuevo puerto. Vamos a ver, ya sonó, me voy en la parte inferior y ahora aparece el dispositivo serial USB con 3. Este es el puerto que ya lo reconoció como puerto físico. Entonces ahora ustedes necesitan tener un driver especial que también te invito a que puedas ver en mis otros videos. Ahí donde te explico cómo instalar ese puerto especial. Es un driver que se tiene que instalar para poder reconocer el puerto USB como tal, ¿no? Por lo general este Windows 11 ya lo trae por defecto, y si no lo tienes, revisa mis otros videos para que lo puedas ver. Entonces ya sabemos que es con 3, y ahora vayamos a Limeboard y desde aquí hay que crear el dispositivo. Voy a Device y aquí tengo los dispositivos que están viendo aquí, los dispositivos de las máquinas antiguas que yo ya he revisado de ScoolFun, y ahora lo que voy a hacer es voy a crear uno manualmente. Voy a GRBL, ojo con el detalle, Next. Desde aquí lo que hago es ir a serial USB, Next. De aquí le voy a dar un nombre, ScoolFun, al dispositivo que estoy creando, C1, ScoolFun C1, y aquí le voy a dar las dimensiones. Para este caso, como ustedes saben, es 150 milímetros, y para este caso 150 milímetros de ancho por 130 milímetros de largo, ¿no? Ahí tal cual le doy Next. Aquí le quito el Auto Home, porque el Auto Home lo voy a hacer de manera física. Le doy Auto Home, que vaya siempre al lado izquierdo, Next, y luego Finish. De esta manera yo ya tengo configurado el puerto que tengo que definir. Acá tengo el ScoolFun segundo, le doy OK, y aquí defino el puerto y el dispositivo. Acá me está apareciendo en el modo consola, me aparece que hay un error. Aquí le voy a dar con 3
miren, con 3. Y aquí voy a seleccionar el dispositivo SpoolFun C1. Ahora sí me aparece OK. Cuando me aparece OK, ya lo configuró, ya lo reconoció y está listo. Ahora voy acá a Move y desde aquí ya me puedo mover, miren. Bueno, acá le he puesto en 5, voy a dejarlo como estaba por defecto, en 10 milímetros cada desplazamiento, miren. Se está desplazando, y están viendo en la computadora cómo se va desplazando, y están viendo en la otra cámara, lateral hacia abajo o incluso lateralmente, ¿no? Yo a la interna voy a hacer un pequeño círculo y un rectángulo para poder calibrar si es que es necesario y ajustar las correas, como les he dicho. Eso no lo voy a mostrar acá porque la verdad que no quiero consumir tiempo en esto, pero ya lo hemos hecho en mis otros videos que te invito a que puedas ver. Voy a hacer un pequeño grabado sobre una madera para ver si el círculo es definido y el rectángulo también. Simplemente lo configuran y mandan a grabar directamente para ver si esto está alineado o no. Si no, voy a tener que ajustar las correas, pero técnicamente parece que está bien. Ahora sí, vayamos a la siguiente sesión de video en donde vamos a realizar las pruebas técnicas. Bien, aquí les quiero mostrar las pruebas de grabado sobre esta madera de tilo de 3 milímetros, una madera que viene con el equipo, como les mostré. Estoy probando diversas velocidades y potencia. Por ejemplo, aquí estaba a 1500 milímetros por minuto, 100% de potencia. La idea es no utilizar la máxima potencia, que es 100, porque en la medida que ustedes utilicen más potencia, el porcentaje de potencia al 100%, al máximo, la vida útil del cabezal del láser, este señor, se va a gastar más rápidamente, se va a deteriorar. Entonces yo no suelo utilizar nunca 100, por lo general uso entre 90 y 97 para salvaguardar la vida útil del cabezal. Entonces se veía un poco opaco hasta que llegué aquí, más o menos, que se ve bastante definido, que es 1000 milímetros por minuto, 97% de potencia, ¿no? Pero al margen de que se vea bien definido, ¿no?, más negrito o no, lo importante aquí es la definición como tal. Miren la definición, que es un cuadrado perfecto, a decir verdad es un rectángulo perfecto y un círculo perfecto. Eso indica de que las correas de estas bandas, las correas que arrastran, en este caso arrastran los servomotores, están bien ajustados. Cuando esto está desalineado, simplemente el rectángulo sale mal, no es un rectángulo, y el círculo no sale bien definido como acá. Eso indica que esto no hay nada que hacer adicionalmente a cómo ha llegado, porque si esto estuviese desalineado, yo tendría que mover y ajustar con las herramientas que viene con el equipo, ajustar las correas y estar haciendo pruebas constantemente hasta que tenga un rectángulo o un cuadrado perfecto y un círculo perfecto. ¿Ok? Ahora sí, lo que voy a hacer es imprimir sobre este otro lado un mandala que les voy a mostrar en la computadora por única vez. Bien, para esta primera prueba vamos a empezar a hacer un grabado sobre la madera de tilo que les he mostrado en la parte anterior, y vamos a grabar este bello mandala. Este mandala, aquí les quiero mostrar, es este de acá. Ahí les voy a mostrar, mandala 2, que lo descargué de internet y lo que he hecho es trazarlo. ¿Cómo lo trazamos? Se lo voy a explicar en este momento, que ya lo he hecho en otros videos, pero bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos File, importar, le digo mandala 2. Voy a reducir el tamaño porque es demasiado grande, ¿no? Es demasiado grande para el proyecto. Acá lo reduzco el tamaño, vamos a hacerlo así. Le doy el tamaño que yo deseo, botón derecho sobre la imagen, trazar imagen, le doy OK, y desde aquí me muevo el trazo, que es este de acá, y la imagen la elimino, ¿no? Suprimir, la elimino, y ahora tengo la misma imagen, esta de acá. Ajusto el tamaño, para este caso voy a eliminarlo, ya les enseñé cómo hacerlo, y en este caso el tamaño que le he dado, vamos a hacerlo así, el tamaño es de 70.85 por 73.016. Ya cuadré la imagen, ¿no?, con la madera, y después he hecho el enfoque, y aquí le vamos a dar fill, una velocidad de 1000 milímetros por minuto, una máxima potencia de 97, ¿no?, como les hablaba, ¿no? Y acá viene un tema importante, el intervalo de línea, ¿no? El intervalo de línea normalmente está en 0.1, ¿no? Por lo general está acá en 0.1, y a 0.1 es la distancia
entre línea y línea, 0.1 milímetros. Entonces, mientras más pequeña sea la distancia, va a ser la imagen, se va a grabar con una mayor definición. Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no?, a 0.1 milímetros de intervalo, tengo un tiempo promedio de 35 minutos. Ojo con el detalle, se va a demorar 35 minutos este pequeño mandala. La máquina es de alta precisión y alta calidad de grabado, pero en la medida que tú le pongas mayor calidad va a demorar mucho más. Es decir, 35 minutos más 13 segundos. Y si yo le disminuyo, ¿no?, acá el intervalo de línea a 0.7, que es lo que voy a dejar, ahora miren el tiempo, 50 minutos con 15 segundos. Entonces va a demorar un poco más, pero no nos importa. Ahora, así como está, lo que yo quiero es calidad. Y ahora sí, voy a hacer primero el frame. Miren la otra cámara, voy a hacer un frame. Y ese va a ser el área sobre el cual se va a desplazar el láser, más o menos a una distancia prudencial, y luego a dar start. Y empezamos. Bien, acá tenemos el resultado de nuestra primera prueba. La verdad que quedó bastante bien, muy alta definición. Lo único malo que a los bordes como que se quemó un poco, pero bueno, eso lo solucionamos bajando la potencia y subiendo la cantidad de líneas por minuto de la velocidad, que es lo que vamos a hacer en la siguiente prueba. Y bien, acá tenemos a un personaje muy pero muy moderno, la Bubu, que está en boga hoy en día. Y acá tenemos a nuestro grabado de la Bubu, que salió bastante bien. Al final mejoré el grabado haciendo uso de la configuración que nos da el mismo fabricante. Miren, quedó bastante bien. Las letras, la definición. Para ello mejoré la configuración, le puse 1500 milímetros por minuto de velocidad, 90% de potencia y un intervalo de línea de 0.1 milímetros. Bastante bien, no se ve nada quemado, muy bien definido. Y ahora sí continuamos con la siguiente prueba. Bien, acá tenemos un papel craft, una especie de cartón delgado, parecido a la cartulina, un poco más grueso. Vamos a grabar una imagen de alta definición descargada. Vamos a ver qué tal nos queda. Para nuestro grabado sobre ese cartón craft, tengo acá algunas imágenes. Elegí esta de una india, me pareció muy pero muy sensual esta india, muy alta calidad. Vamos a ver cómo nos sale en nuestra grabadora. Para ello vamos a Limeburg. Yo ya importé la imagen, ¿no? File import, ¿no? Importan la imagen. Esta imagen tiene un tamaño de 77.9 de ancho por 12.1 centímetros de largo. En la configuración, vamos acá a Layer, está como imagen. Le he dado, está midiendo 3000 milímetros por minuto en velocidad, potencia máxima de 80%. El intervalo de línea le he bajado a 0.07, 363 dpi. En Stacky no lo voy a poner Stacky, pueden usar Stacky, pero yo voy a usar Jarvis, que es más el estándar, para alta calidad en el punto y usualmente la mejor elección para sombras suaves e imágenes de fotos, ¿no? Voy a darle OK, y desde aquí yo ya estoy listo. Voy a darle un frame. Ahí estamos viendo en la otra parte el marco del frame, ya está cuadrado. He pegado el cartón sobre la lámina y la base para que no se mueva. Basta con que se mueva ligeramente, esto falla. Y empezamos. Y aquí tenemos el grabado de la India sobre este papel craft o cartón, un poquito más grueso que la cartulina. Miren, una alta calidad. Y no solamente ello, miren el color
cómo he desgastado el cartón para obtener el fondo más claro. Voy a ponerlo acá a la derecha y aquí al lado izquierdo, vamos a ponerlo así, al lado izquierdo voy a poner la otra foto. Ahí están viendo la otra foto, la foto real. Quedó bastante bien. Los detalles, incluso miren acá el cabello, en el fondo negro, el cabello, acá. Claro, definitivamente hay detalles que no han salido. Estamos hablando de un cartón, pues, ¿no? Entonces, no es el mejor material, pero la calidad es bastante buena. Muy satisfecho con este SchoolFun C1. Si te gusta mi contenido y deseas apoyar esta labor educativa, por favor, me puedes regalar un yape. Aquí te estoy dejando mi código QR. Es tan sencillo como escanear el código QR y enviarme un yape de manera tal de que podamos seguir compartiendo conocimiento a otro nivel aquí en mi canal de YouTube. Bien, acá tenemos una cartulina convencional, escolar, delgada. Si bien es cierto, este equipo solamente está diseñado para grabar, sobre esta cartulina vamos a intentar cortarla. Vamos a hacer unas pequeñas cajitas decorativas y vamos a ver si realmente lo hace. Y aquí podemos observar el acabado final. La verdad que quedó bastante bien. Miren los detalles, el corte. Esta máquina no está diseñada para realizar cortes solamente grabados, pero con 3 watts más que suficiente como para poder trabajar con cartulina, como lo estamos viendo ahí, con cartulina. Ahora vamos a hacer una prueba sobre esta tela de jean. Este es un pantalón, bueno, el bolsillo de la parte trasera de un pantalón, solamente como para prueba. Vamos a grabar sobre esta tela para ver cómo nos sale. Estamos imprimiendo el increíble Hulk sobre la tela del jean. Velocidad 4000 milímetros por minuto, potencia 80. Está acabando. Aquí tenemos el trabajo terminado. Quedó bastante bien. La mano, los pies, los músculos. Perfecto como para trabajos de manualidades y cosas pequeñas. Estoy grabando estas frases que son letras sobre la tela de jean con una configuración, una velocidad de 4000 milímetros por minuto, máxima potencia 80 y un intervalo de línea de 0.07. Aquí podemos observar la grabación. Está quedando bastante bien. Vamos a esperar que acabe. Y ahí podemos observar el acabado final. Dos frases célebres. Together we are best family. Nosotros juntos somos la mejor familia. Y esta otra de acá. Nuestra casa dulce. Nuestra familia, nuestro hogar, el mejor lugar para estar. La verdad que quedó bastante bien. Una definición aceptable, sobre todo que se está grabando sobre tela de jean. Están viendo, es una tela de jean. Obviamente esto es pequeño, es una prueba. Acá estamos haciendo otras pruebas, pero si esto lo hacen mucho más grande, la definición y las letras se van a entender mejor, pero me encantó, me pareció genial. Perfecta este SchoolFun C1. Ahora voy a grabar sobre unas hojas de jardín que recién les he arrancado el día de hoy. Vamos a grabar unas frases de paz y amor. Ahí estamos grabando estas dos líneas sobre una hoja de mi jardín.
Configuración 1800 milímetros por minuto, 80 de potencia. Ahí podemos observar la grabación sobre una hoja de geranio. Miren los detalles. A trasluz quedó bastante bien. Excelente. Ahora nos toca la prueba final. Vamos a grabar sobre este pan blanco que aquí en Perú le conocemos como pan árabe. Y vamos a ver cómo nos queda. Bien, ahí estamos listos para nuestra última grabación sobre este pan árabe, pan blanco. Vamos a grabar una pequeña imagen con una frase y para ello vamos a poner en la configuración 600 milímetros por minuto, 90 de potencia en configuración film. ¿Ok? Esta imagen y este grabado tiene un tamaño de 50 milímetros de ancho por 30 milímetros de alto, así que le damos Start y empezamos. Acá tenemos nuestro resultado, un grabado con esta SchoolFun C1, un grabado sobre un pan blanco, un pan árabe, así le llamamos acá en Perú. Quedó bastante bien, miren los detalles, la corona de rey, bueno, pueden poner su logo o cualquier cosa, la verdad es que quedó bastante bien. Acá tienen que tener en cuenta que hay que retirar la protección para poder observar la posición del láser, y obviamente si el pan es muy irregular, es probable que el láser no queme como debería quemar en toda la superficie. Hay que tratar de que el pan sea un pan plano en la medida de lo posible. Pero quedó bastante bien, muy satisfecho con este SchoolFun C1. Ahora sí vamos a la parte final. Como logran observar, este es un buen equipo, un equipo ideal para las personas que recién se inician en el maravilloso mundo del grabado láser, sobre todo para las personas beginner que son fanáticos de poder grabar sobre diversos materiales. Un equipo económico, por menos de $120 podemos adquirir este equipo de alta calidad, muy pero muy pequeño, liviano, lo podemos llevar a cualquier lado. Y lo más importante, en este video hemos podido aprender cómo grabar sobre diversos materiales, y simplemente haciendo los ajustes debidos pueden lograr muy buenos resultados. En la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que puedan adquirir esta maravillosa máquina de grabado láser, la SchoolFun C1, si así lo desean. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas la aerolínea como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a mi video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto usted, la audiencia, como este humilde servidor, mi canal y YouTube, podamos crecer juntos. Asimismo, me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo, los invito a que me sigas aquí en mi canal de YouTube, y si ya me sigues, no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Algo muy importante es que si deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de regalarme un yape. De esta manera vas a poder contribuir a que este canal pueda seguir creciendo y compartiendo conocimiento. Como sabrán, Yape es una billetera digital, y aquí les estoy dejando mi código QR para que puedan enviarme un yape si así lo desean. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.